Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión seguimos con nuestro curso de HMI Delta y vamos a trabajar con la herramienta Multilanguage o multilenguaje. Al finalizar el video, el objetivo es tener un diseño similar a este, con el cual nosotros podamos estar intercalando entre un lenguaje y otro. Más específico, vamos a crear dos lenguajes, español-inglés, como lo muestra aquí. Vamos a crear un botón para elegir el lenguaje, va a ser un botón para el idioma español y un botón para el idioma inglés. Vamos a exportar un archivo de Excel llamado Multilanguage Text y después vamos a modificar ese archivo de Excel y lo vamos a importar para que vean que también podemos utilizar esta herramienta cuando tenemos muchos textos. Nos podría resultar más sencillo. Y por último vamos a elegir el lenguaje deseado desde una memoria. Aquí lo vamos a hacer una memoria de la HMI, pero también esta manera de hacerlo lo podemos utilizar con un PLC. Entonces los invito a ver el siguiente video. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. Si les gusta el video, un me gusta, un pulgar arriba es de mucha ayuda. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, lo primero es abrir Dubsub en su versión 4.00.11. Vamos a crear un nuevo archivo. Elegimos el modelo de nuestra HMI y le voy a poner aquí multilanguage. Le voy a dar siguiente. Aquí no voy a modificar nada y le damos en finalizar. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a agregar un elemento de texto. Vamos a ponerlo aquí y vamos a ponerle que sea transparente, y en el texto vamos a ponerle principal, así vamos a nombrarlo. Vamos a poner a centrarlo y vamos a darle un tamaño de 40, bueno, de 64, ok, en negrita, así lo dejamos. Vean como aquí en Language nos aparece solamente una columna, Language 1, le vamos a dar ok. Muy bien, ahora vamos a agregar otro idioma. ¿Cómo lo hacemos? Desde opciones, configuración, nos vamos a esta opción multilanguage y aquí tenemos esta ventana en la que nosotros vamos a agregar los idiomas que necesitemos. Tenemos para agregar hasta 32. Vamos a agregar con este icono un nuevo lenguaje. Aquí a este le vamos a poner español, el primero, y el segundo le vamos a nombrar inglés, ok. Con este nosotros colocamos cuál es el idioma que queremos que aparezca por default. Vamos a elegir español, el nombre del lenguaje, español inglés. En detail viene siendo como el ID. Este es un valor que nosotros podemos de hecho controlar desde una memoria y desde un PLC estar eligiendo cuál idioma queremos que se muestre, o también desde aquí, desde una opción que tiene Dubsub, podemos elegir con un botón cuál idioma queremos que se muestre. Ahorita vamos a ver eso. Aquí nosotros podemos habilitar o deshabilitar algún idioma en específico. Yo voy a habilitar los dos, y esta opción es para nosotros elegir el estilo de la fuente y el tamaño de el texto con el que queremos que aparezca por default, ya sea en español o en inglés. Si queremos que todos los textos tengan Arial, pues aquí seleccionamos esta opción y también presionamos Apply All. Si nosotros colocamos Apply All, estas dos opciones al mismo tiempo, y le damos OK, todos los textos que ya hemos creado anteriormente y los nuevos que vamos a crear se van a ver afectados. Entonces es importante tener en cuenta esta opción. Ahorita hacemos un ejercicio para que vean el efecto. Aquí vamos a darle en OK y por último le damos en OK. Si vemos aquí en la parte superior ya nos aparecen los dos lenguajes que tenemos, que acabamos de crear, tanto el español como el inglés. Si yo selecciono inglés, vean como aquí ya no me aparece ningún texto. ¿Por qué? Porque ahora si le damos doble clic, vamos a las propiedades, nos vamos aquí a el texto. Vean cómo ya nos aparecen dos columnas, la de español y la de inglés. Entonces aquí también tenemos que indicar nosotros un texto. Son independientes los textos. Vamos a poner aquí
main, y aquí nada más vean la diferencia. Aquí vemos el preview, aquí tenemos Arial 64 en negrita y el default que habíamos dicho es Arial 16 en negrita. ¿Se acuerdan que habíamos puesto esto acá como default? En el inglés Arial 16, ok. Otra manera en la que nosotros podemos pues simplemente es presionar este botón para que el texto sea el mismo tanto para el español como para el inglés. Lo presionamos y vean cómo ahora main también tomó las características de español, 64, negrita y Arial. Le vamos a dar aquí en OK. Muy bien, ahora ¿cómo podemos nosotros cambiar entre un idioma y otro? Vamos a agregar aquí un botón. El botón se va a llamar, es Language Change. Lo agregamos, es cambio de lenguaje. Aquí lo vamos a presionar y vamos a agregar aquí un texto que se va a llamar español. Vamos a agregarle igual tamaño, bueno, aquí está muy grande, tamaño 40 en negrita. Y ahora en inglés vamos a poner Spanish, ok. Igual recuerden Uniform Text Size para que tome las mismas características nuestro texto. Aquí en main tenemos que elegir el lenguaje que queremos que nos muestre. En este caso vean cómo nos aparecen las dos opciones. Vamos a elegir español. Ahora vamos a copiar este y lo vamos a pegar, pero ahora en lugar de español, ¿a dónde nos va a mandar? Nos va a elegir el idioma inglés. Aquí le ponemos texto, ponemos inglés, que en español nos muestre la palabra inglés, y en inglés que nos muestre English, ok. Aquí le vamos a dar en OK y ahora sí vamos a probarlo fuera de línea. Vean como si yo elijo inglés cambia el texto y ahora tenemos en lugar de principal tenemos main. El texto de cada uno de los botones nos aparece también en el idioma inglés, Spanish e English. Nos vamos ahora a español y vean cómo cambia también el idioma. Vamos a cerrar y ahora también una opción que podemos utilizar en caso para que sea un poco más gráfico, podemos agregar imágenes a nuestros botones. Picture Bank, aquí yo ya tengo agregadas estas banderas. Podemos agregar otra carpeta, vamos a poner banderas 2, le voy a dar en OK. Ustedes pueden crear también esto, ya teníamos un video, lo voy a dejar en la parte superior si lo quieren ver. Vamos a ir a la carpeta en la que los tenemos. Aquí elegimos las dos imágenes, le damos en abrir y vean cómo importamos las dos imágenes. Cerramos, le damos doble clic a español, nos vamos a Picture, vamos hasta abajo, banderas 2 y en español vamos a colocar la bandera de México. Vamos a poner Stretch All y también aquí en Main vamos a poner en Style vamos a poner invisible. El texto, como ustedes ven, lo podemos quitar. Vamos a quitarlo, pero tenemos que quitarlo tanto en español como en inglés. Aquí le damos en OK. Hacemos lo mismo con el inglés. Vamos a irnos aquí a Picture, banderas, seleccionamos la bandera de Estados Unidos, Stretch All. En texto eliminamos el texto y en Main vamos a elegir invisible, ok. Aquí vamos a simplemente a centrarlos, ahí están centrados, ok. Y pues en sí el funcionamiento sigue siendo el mismo. Si yo presiono aquí, vean cómo cambia el lenguaje. Si yo presiono la bandera de México, cambia el lenguaje ahora a español, inglés, español, inglés, español. Muy bien, ahora vamos a agregar aquí otro botón. Vamos a poner un botón momentáneo y le vamos a nombrar botón número 1. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí en la parte de abajo. No vamos a colocar el idioma inglés, lo vamos a poner que sea en negrita y vamos a poner que Process Text Properties of All States. Todos los estados van a tener las mismas propiedades. Aquí vamos a subirle a 24
y vean cómo los dos estados, tanto el 0 y el 1, tienen las mismas propiedades. Regresamos a main y nada más en 1 vamos a poner que se ponga en color verde. Ok, y también vamos a agregar otro elemento, va a ser un multi state indicator, y aquí vamos a agregarle también en 1 que encienda en color verde, pero ahora aquí en texto le vamos a poner lámpara, así lo vamos a dejar. Copiamos y pegamos, aquí vamos a ponerle igual 24 en negrita y ponemos esta opción para que todos los estados tengan las mismas propiedades de texto. El inglés lo vamos a dejar vacío. ¿Qué vamos a hacer ahora? Miren, por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí a inglés, vean cómo no nos aparece nada. Regresamos a español y aquí nos aparece. Vamos a utilizar la opción de exportar multilanguage text. Aquí lo ponemos. Esta es la carpeta en la que nosotros lo vamos a guardar. Y aquí le ponemos en guardar. Bueno, aquí le ponemos lang y le ponemos guardar. Ya se exportó. Y aquí tenemos la carpeta. Aquí vean cómo se creó un archivo de Excel. Lo vamos a abrir, le damos doble clic y aquí nos aparecen algunas pestañas: Element Sheet, Screen Sheet, y si tuviéramos alarmas también aparecería una hoja para las alarmas. Entonces aquí vean cómo nos aparece una columna de español, una columna de inglés, y aquí nos aparece el tamaño y el tipo de letra. Tamaño, tipo de letra, tamaño, tipo de letra. Vamos a buscar los elementos que acabamos de agregar, que vienen siendo lámpara, y en inglés queremos que nos aparezca lamp. Vamos a copiar este y lo pegamos de este lado, y aquí vamos a ponerle también lamp. Vamos a copiar también el tamaño y lo pegamos acá también de 24. Ok, también en botón, aquí teníamos botón 1, vamos a poner aquí en inglés button gato 1 24. Vamos a copiar y pegamos el tamaño, y ahora aquí abajo también tenemos button 1. Vamos a copiar también el tamaño y lo pegamos. Por último vamos a darle en guardar y vamos a cerrar. Regresamos aquí a DocShop. Ahora vamos a importar. Miren, vamos a cambiar aquí a inglés para que vean que no nos aparece nada. Vamos a importar multilanguage. Importamos el archivo, le damos en abrir y vean cómo ya se importó y automáticamente se agregaron los textos en inglés como lo habíamos hecho en el archivo de Excel. Vamos a irnos aquí fuera de línea. Bueno, aquí nos marcan dos errores y es porque tenemos que asignarle aquí una dirección. Vamos a poner aquí memoria interna, vamos a utilizar la 1.0, le damos en enter, copiamos y aquí lo pegamos, le damos en OK, y ahora en LAMP vamos a pegar también la 1.0. Aquí nada más vamos a hacer esto, que tengan el mismo tamaño y que estén centrados, que este esté centrado con la bandera de México y este que esté centrado con la bandera de Estados Unidos. Vamos a dar fuera de línea y vean como si yo presiono aquí botón 1, ahí se enciende la lámpara. Nos vamos a inglés y vean también aquí como aparece main, botón 1, lamp, tanto en el estado 0 como en el estado 1. De esta manera pues ya también vimos otra manera de modificarlo, que es exportando el archivo y también importando el archivo de Excel, modificándolo obviamente para ver los cambios. Y ahora por último vamos a ir a la opción aquí de configuration, vamos a ir a control block. Desde aquí, desde system control, nosotros podemos elegir el lenguaje. Vean como dice desde el bit 0 al 7 tenemos que colocar un valor para elegir el lenguaje que deseamos. Vamos a elegir esta opción, usar direcciones discontinuas, y aquí nosotros podemos poner una dirección que nosotros necesitemos. Si tuviéramos una conexión con un PLC, la podríamos elegir de aquí con una variable de tipo byte o tipo word.
En este caso vamos a poner aquí internal memory, elegimos la memoria 50, le damos enter y ahora le vamos a dar aquí en OK. Vamos a utilizar estos botones de incrementar, vamos a ponerlo aquí en text, vamos a poner un más que viene siendo que vamos a incrementar, le ponemos tamaño 64, aquí está en inglés, también lo ponemos en español, uniform text size, para que tanto en inglés y en español tengan el mismo las mismas propiedades. Ok, ahora sí le vamos a dar aquí, bueno, y a quién vamos a escribirle, pues vamos a escribirle a la memoria 50 y vamos a leer de la memoria 50, copiamos y pegamos, le damos en OK. Ahora vamos a agregar otro botón, pero este botón va a ser para decrementar, lo agregamos aquí, vamos a escribirle a quien, también vamos a escribirle a la memoria 50, copiamos, pegamos aquí y ahora en texto vamos a escribir un signo de menos, lo copiamos y lo pegamos en inglés. Ahora aquí vamos a ponerle el tamaño 40, bueno 48 y le damos en negrita uniform text size y en los dos idiomas está del mismo tamaño y aquí ya le vamos a dar en OK. Muy bien, también vamos a agregar aquí un display, numeric display, para que vean el valor. Aquí vamos a agregar, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar la dirección, signo de pesos 50. Recordemos que desde aquí de configuración multilingual, este viene siendo 0 para el español y un 1 para el inglés. Ok, entonces nos vamos a ir en línea, bueno, una simulación, vamos a poner más 1, vean cómo ahora el valor es 1 y nos muestra el idioma inglés. Si le ponemos decrementar, regresa al 0 y el idioma es el español. Entonces nosotros aquí lo hacemos desde la HMI, con memorias de la HMI, pero si tuviéramos un PLC también lo pudiéramos controlar desde el PLC. Ok, entonces vean cómo también si yo modifico con los botones este valor cambia, lo pongo en 1, le pongo decrementar y también cambia. Entonces tenemos el mismo efecto tanto modificando la memoria como utilizando los botones. Esto sería todo de parte de este video. Espero que les sea de utilidad. Si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita y si les gustó, un me gusta es bienvenido. De verdad que se valora mucho y es de mucha ayuda para el canal. Espero que estén muy bien y pues agradecerles a todos por su apoyo. Muchas gracias.